Hola, el día de hoy vamos a revisar un telescopio. No es cualquier telescopio, es uno especial porque es portátil, pero además es automático, te permite encontrar objetos en el cielo automáticamente y ver también objetos del espacio profundo. ¿Quieres saber más? Quédate. El equipo que vamos a evaluar hoy es un Skywatcher FlexTube 200p en su variante SynScan. Eso quiere decir que tiene este control remoto y una base de datos para que automáticamente podamos buscar objetos y el telescopio gire y los encuentre. Además, tiene la ventaja de que es también retráctil. Se puede compactar para transportarlo y se extiende una vez que lo instalamos para poder ya utilizarlo. Vamos a empezar por la base. La base mide de diámetro algo así como 20 pulgadas, que son como 51 centímetros. Y si lo vemos ya de alto, desde la base hasta acá arriba, son algo así como 90-95 centímetros aproximadamente. En cuanto al peso, pesa 15 kilos, son como 33 libras. Y lo que incluye la base, incluye el control remoto, obviamente, este control remoto se conecta aquí, incluye el módulo de control. De hecho, este equipo de acá, vamos a revisar. Este equipo de acá es un motor y nos sirve para que regule la base, esto de aquí, y podamos estarlo moviendo aquí. Y se mueve en ejes así. Ponemos el telescopio y se mueve hacia arriba y hacia abajo. De hecho, el telescopio tiene estas monturas. Acá también tiene otro, que estas son las bases que justamente van una en este lado y otra en esta parte de aquí. Aquí abajo la base tiene otro motor. Este motor es el que hace que gire de un lado hacia otro. Entonces de aquí gira de un lado hacia otro y con este motor gira hacia arriba y hacia abajo. Veremos también que la base tiene tres agarraderas. Una aquí, otra acá atrás del otro lado y una tercera acá. Y de hecho, está montada aquí en la parte de abajo, tiene tres patitas, que es cómo se detiene. Miren, si pueden ver, allá abajo hay tres patitas. Esas tres son las que se ponen en el piso para posicionarlo. Y acá, en la parte de atrás, tiene estas bases también, estos agujeros que son para montar los oculares. Tres de 1.25 pulgadas y uno de 2 pulgadas, que está en la parte de acá. En cuanto al peso, si me ven batallando un poquito es que tampoco está tan ligero. Pesa, ya dijimos, algo así como 15 kilos. Ahora, pasando a el tubo óptico, este que tenemos acá. El tamaño, cuando está contraído, son 84 centímetros. Cuando está extendido son algo así como 1.12 metros. En cuanto al peso, pesa 11 kilos aproximadamente, como 24 libras. Y ya que está montado, la altura máxima a la que llega a estar el ocular por acá es 1 metro con 20 centímetros, algo así como 47 pulgadas. De apertura, si vemos la apertura de aquí, que es qué tan ancho es por donde entra la luz, aquí, ahorita van a ver una tapa negra ahí adentro, esos son 8 pulgadas, son 200 milímetros, por eso el nombre FlexTube 200p. La distancia focal, que es la distancia que viaja la luz al entrar al telescopio, son 1200 milímetros, y la máxima magnificación que podemos obtener son 400x. Ya después de eso, ya se ve borroso y no se aprecian bien las imágenes. Ahora,
Voy a mostrarles también cómo se monta, cómo se arma. Pero en cuanto a accesorios, lo que incluye te incluye un buscador, ¿sí? Este es 6x30 me parece. Incluye también un par de oculares de 1.25 pulgadas, que son estos. Uno de 25 milímetros, otro de 10 milímetros. El de 25 te da una magnificación de 48x y este una magnificación de 120x. Es compatible, ven aquí este agujero, este es compatible con oculares tanto de 1.25 pulgadas, que este es el adaptador que va aquí, y también de 2 pulgadas, pero ese no viene incluido. Ahora, les quiero enseñar también cómo se ve el telescopio. La pintura, bueno, ahí está la información. La pintura me gusta mucho. Si se fijan, tiene un acabado, es así como negro brillante y tiene como puntitos así brillantes que parecen pues como estrellas, ¿no? Aquí tiene estas perillas para poder enfocar con mucha precisión. Ahí ven cómo está saliendo en donde montamos el adaptador. Aquí están, bueno, los lugares en donde se monta. Estos son los tubos que se recorren. Aflojamos estas perillas y esto lo levantamos de tal suerte que queden, pues, si se fijan aquí, acá se ven los orificios. Este primer orificio es si queremos poner este visor binocular para ver el telescopio con los dos ojos. Hice ya una evaluación de eso. Si quieres saber más, puedes verlo por aquí arriba. Y el segundo orificio, este de acá, es si lo queremos extender completamente hasta arriba para usar ya los oculares normales. Si le damos la vuelta, vemos que tiene, estas son como agarraderas. Esta y esta de acá es cuando lo quieres ya montar o si lo quieres mover de un lugar a otro. De este lado vemos también pues el modelo. Es diferente el de este lado que el del otro. Este es solamente para soporte. Este es el que embona aquí en el motor giratorio, ¿no? En este de acá. Y bueno, aquí es donde se monta justamente ya el buscador. Y bueno, aquí es en donde ponemos el ocular. Les voy a enseñar ahora cómo es el armado. Vamos a montar el telescopio que está aquí a mis espaldas. Lo vamos a poner aquí en la base. Y vamos a extender también el tubo óptico para que vean cómo quedaría listo para observar. Miren, como les decía, los podemos sujetar de estas dos perillas, de los dos lados. Es la manera más fácil de moverlo y no está tan pesado. Solamente tengan cuidado porque entre más lo muevan y si se golpea o algo, después hay que colimarlo. Ahora, lo que vamos a hacer es, ¿ven esta entrada de acá? Esta de aquí. Bueno, esta vamos a hacer que embone aquí. Ya que embonó, tomamos esta perilla que está alargada y esta perilla la metemos aquí hasta adentro. Son muchos hilos, son muchas vueltas. Ya, tiene que quedar apretado, pero no apretadísimo. Entonces, bajamos esto, entonces lentamente. Ahorita está apagado, no pasa nada con el motor. Lo bajamos, ¿va? Ahora, lo que vamos a hacer es... voy a quitar esto. Bueno, no estorba. Ahí está. Lo que voy a hacer ahora es... Lo voy a girar un poquito para que lo puedan ver mejor. Y lo que sigue es... Voy a levantarlo para
dejarlo ya completamente extendido. Entonces, primero aflojamos estos tornillos, son 3. Y ahora lo levantamos. Ese segundo golpe quiere decir que quedó ya en el segundo orificio, que es el que nos interesa. Perfecto. Y ahora vamos a quitarle esta tapadera de aquí. Siempre tiene una tapadera que es como para el guardapolvo, ¿no? Lo quitamos. Y les voy a enseñar cómo va hasta ahora. Miren, ahora si vemos hacia adentro, ya pueden ver hasta el fondo, ¿no? Ahí está el puntito para colimar si se necesita. Así es como se ve ya extendido. Vamos a ponerle ahora aquí el buscador y aquí el adaptador y los oculares, el ocular. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este, que es el buscador, y lo vamos a poner en su lugar, que es justamente acá, en este clip que ya les mostré. Entonces, aflojamos este tornillito, lo ponemos, apretamos y ya quedó firme. El buscador ya está en posición. Y ahora vamos a poner uno de los oculares. Quitamos esta tapadera. Ponemos este adaptador que es de 2 pulgadas. Aquí, de 2 pulgadas a 1 pulgada. Lo ponemos acá. Apretamos. Y ahora ponemos el ocular faltante, 25 milímetros en este caso. Lo ponemos aquí. Y así es como queda. Es importante que esto se haga de preferencia durante el día, porque en la noche no ves bien y va a ser más difícil. Entonces, esto es lo que viene en el paquete. Necesitas también electricidad para que funcione. Y la corriente o la potencia lo puedes conectar ya sea a la electricidad, a un enchufe en la pared, pero si vas a ver espacio profundo, suele ser lejos de la ciudad y pues no hay acceso a enchufes. Entonces, lo que usamos es una batería externa. La batería externa no viene incluida con este telescopio. La tienes que comprar aparte. También esas etiquetas amarillas se las pegó mi primo para verlo en la noche. Tampoco vienen con el telescopio, es solamente un tema cosmético. Haré después otro video explicando ahora cómo es que se usa el telescopio y también el tema de la batería. Y miren, finalmente así se ve el telescopio ya armado. Tiene aquí ya su ocular de 25 milímetros. Aquí podemos ajustar, enfocar y desenfocar. Tenemos ya el buscador también, solo le quitamos las tapitas para utilizarlo. Está ya completamente extendido. Ahí vemos ya el espejo primario y también acá arriba el espejo secundario. Aquí esto es para poder ver aquí cuánta inclinación, cuántos grados está inclinado el telescopio. Y pues básicamente así es como se ve. No lo estoy ahorita inclinando debido a que esto se hace de manera electrónica y pues no quiero vencer los motores ahorita que no tiene electricidad. Ya está bastante bien. Si se fijan en cuanto a la altura, yo mido como 1,92, me llega como hasta acá. Yo espero que serán como 1,30, 1,30 m más o menos. Es a donde llega. Bueno, gracias. De acuerdo. Mi nombre es Pablo y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía, como en lo demás,
ve más allá.